la relación con mi mamá cambió un 500%. Mi maternidad impactó en el vínculo con mi mamá de forma súper positiva. Mi mamá fue un pilar fundamental en el momento de la crianza dura, que es cuando nacen y por lo menos hasta los 4 o 5 años. Hoy en día puedo decir que extraño a mi mamá, que le puedo decir que la amo. La típica frase de que cuando seas madre lo vas a entender, bueno, sobre todo eso, entendí un montón de decisiones. Medio que nos estamos sanando nosotros mismos de nuestras heridas de niñez y estamos criando en base a eso. No nací mamá al aire, un podcast para madres de todos los tipos y personas que resuenen con la maternidad. Despertaste y soñaste coros, Donde vamos a hablar a calzón quitado sobre aquello de lo que no se habla tanto, lo incómodo, lo incuestionable y también de lo otro, lo disfrutable. Antes que especialistas, en este podcast somos madres, mujeres que intercambian, se acaloran, se emocionan y también la pifian. ahora es de madrugada y Porque no nacimos madres. hay que caminar a casa contando lunas nuevas. Buenos días, ¿cómo andan? Pato, Nela, acá está hablando Tati y bueno, hoy estamos en un episodio tan importante como todos los otros, Un poco más incómodo, capaz. un poco más incómodo, sí, y que tiene que ver con la relación con nuestras propias madres cuando nos convertimos en madres nosotras, ¿no? ¿Qué pasa en el vínculo con nuestra madre, ¿no? Ya hemos hablado varias veces de cómo convertirse en madre nos impacta en nuestros vínculos, en la pareja, en las amistades, en la familia, pero hay un vínculo que es especial, ¿no? Que es este vínculo con nuestra propia madre. La maternidad puede alejarte de tu madre, puede abrir heridas del pasado, puede enfrentarte a experiencias que no querés repetir, puede también transformarte la mirada de tu propia madre. Porque conocer a tu madre convertida en abuela puede ser también maravilloso o también desconcertante. Hoy vamos a hablar de este tema, cómo maternar reescribe, tensiona y transforma la relación con la mujer que nos crió. Bienvenidas nuevamente. Hola, ¿cómo están? Acá habla Pato. Acá habla Nela, bienvenidas, gracias por escucharnos. Yo quiero traer un poco cómo somos nosotras antes de ser madres, ¿no? Cómo es nuestra relación con nuestras madres, que puede ser totalmente distinta, cada una un mundo, digamos. Pero bueno, antes de maternar, ¿no? Una piensa o cree que más o menos tiene todo encasilladito con nombre, ¿no? Ya tengo mi historia más o menos ordenada, sabes qué tipo de madre tuviste, sabes qué cosas te dolieron, qué cosas agradeces, qué cosas te prometiste no repetir. Pero cuando llega un hijo o una hija, todo eso se mueve. De repente te encontrás diciendo una frase que te juraste no decir, o evitando un gesto que te marcó, o sintiendo una ternura inesperada hacia tu madre, quizás una ternura que antes no estaba, o no de esta forma tan intensa. Quizás también una necesidad de tener a tu madre cerca, o quizás también de tenerla lejos. La maternidad te devuelve a la hija que fuiste, te obliga a mirarla de nuevo. A veces necesitamos convertirnos en madres para entender qué necesitábamos como hijas. Sí, yo creo que ahí la famosa frase, no lo vas a entender hasta que seas madre, o ya lo vas a entender cuando seas madre, finalmente creo que tenían un poco de razón, ¿no? Cuando les decían eso. Porque bueno, algo que decimos muchas veces, la experiencia de la maternidad es intransferible. Es intransferible. Es decir, hasta que no pasas por ahí, no vas a tener realmente una idea de lo que se trata, ¿no? Yo me acuerdo, perdón, nada que ver, pero me acuerdo una vez una compañera de trabajo que no quería ser madre, que ahora es madre, en su momento, cuando yo estaba embarazada de Emi, creo que fue que me dijo, bueno, pero sí, la maternidad es una experiencia transformadora, sí, lo entiendo, como puede ser viajar, como puede ser, no sé, me puso otros ejemplos y yo pensaba, no, yo estaba embarazada y ni siquiera, estaba, ¿no? Como con full conocimiento, porque también hay otra etapa, ¿no? Más allá del embarazo, cuando tenemos a nuestro bebé, también la experiencia cambia, pero me acordé de ese comentario que fue, o sea, no es, y entiendo que haya muchas experiencias transformadoras en la vida, lo entiendo, es así, pero no, creo que ni siquiera hay una dimensión comparable ahí, pero está. No hay una dimensión comparable para mí, porque tiene que ver acá con lo vincular y con tu rol en el mundo. O sea, tu rol no va a cambiar porque hagas un buen viaje, digamos,
sí puede cambiar tu mirada, puede ser transformadora en muchos aspectos, pero no, lo que tiene que ver con la maternidad es esto de lo vincular. Nosotras cambiamos, nuestro rol cambia en el mundo. No dejamos de ser hijas, pero empezamos a ser madres y quizás el peso está mucho más en esa maternidad y no en tanto en... O sea, el duelo a ser la hija y empezar tú a maternar, por un lado. Y como ya lo hemos hablado en otros episodios, la maternidad nos transforma, nos cambia en cuanto a nuestra identidad, en cómo nos paramos y bueno, los vínculos que tenemos alrededor. Así como cambia tu vínculo con tu pareja, también cambia obviamente el vínculo con tus propios padres o con tus hermanos y con quien sea la vuelta. Pero la madre, que es esta persona que nos dio la vida, que cuando acá las experiencias son diversas, pero por ejemplo, me acuerdo en mi experiencia cuando nació mi primer hijo, mi mamá fue la única que vino en la madrugada, porque nació de madrugada, bueno, fue la única que vino, ¿no? Yo quería que estuviera mi mamá cuidándome. Había una cuestión de que, bueno, ahora la mirada va a estar en el bebé y quién me cuida a mí, ¿no? Entonces, me acuerdo esa sensación de sentir mucho que venga mi mamá a cuidarme a mí. Bueno, eso que te pasa a vos es algo muy característico también del puerperio en sí, o sea, de cuando entramos en ese mundo, cuando entramos en en este nuevo rol, porque hay también como comprender que la reorganización familiar cambia, todos los roles se mueven, ¿no? Como nosotras dejamos de ser hijas, nuestros padres dejan de ser solo padres y pasan a ser abuelos, nuestra pareja pasa a ser padre y no solo pareja, o sea, como que hay una reorganización de los roles en la familia que tiene su impacto y que, bueno, más allá de eso, como esto de la necesidad que tenemos de nosotras ser maternadas, es algo que sucede mucho y que a veces puede ser que las madres lo vivan como algo que tal vez no deberían sentir, ¿no? Porque como si ahora yo soy la madre, necesito esto, ¿no? Como sí, esta protección de repente. Tal cual. Esto que vos traías, Tati, suele aparecer mucho en el puerperio, como decía Pato, y a veces capaz que hasta genera incomodidad. Y tiene que ver con una transformación enorme que vivimos cuando nos convertimos en madres. Ya hemos traído el término de matresencia, ¿no? Es una crisis vital, una crisis evolutiva, en donde nos transformamos a todo nivel. Nuestro cerebro se transforma, nuestra identidad se transforma, cambiamos el rol, como decían recién, hasta a nivel espiritual, social, político, todo se trastoca. Hormonalmente también estamos atravesadas por una fluctuación enorme que nos lleva también a otros niveles de sensibilidad, de conexión con determinadas cosas, que bueno, todo eso un poco trayéndolo del viaje, no sucede en un viaje, ¿no? Hay algo distinto que se da cuando nos convertimos en madres. Y trayendo esto que decía Pato también de la incomodidad de sentir que queremos que nos maternen, tiene que ver con que ese periodo, cuando nos acabamos de convertir en madres y estamos atravesando el puerperio y estamos atravesando esta transformación que acabo de nombrar, hay mucha vulnerabilidad, muchísima vulnerabilidad psíquica y necesitamos protección, necesitamos sostén, aunque estamos también ocupando ese lugar de ser quien sostiene y quien protege a nuestro bebé. Y muchas veces me encuentro con madres que dicen, bueno, pero ahora soy yo la adulta, ¿no? Como en esta incomodidad de decir, pero ¿por qué si soy yo la adulta la que tiene que cuidar a este recién nacido que es el realmente indefenso? ¿Cómo es que yo también lo necesito? Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa vulnerabilidad que se despierta en este periodo y que suele suceder que lo que más necesitamos es a nuestra madre, ¿no? A veces está, a veces no está, y eso va a generar diferentes cosas en nosotras, ¿no? Por supuesto que el escenario ideal sería que esté presente primero, que esté viva, que esté presente, que haya un vínculo que permita ese sostén de ella hacia mí, que acabo de convertirme en madre. Pero la realidad es que muchas veces no es así. No solo porque no está porque de repente falleció, sino porque está lejos, ¿no? Pienso en tantas mamás del interior que conozco y que acompaño, ¿no? O del exterior, que viven en el exterior. O del exterior también, ¿no? Y que les gustaría tenerlas más cerca. Sino a veces tiene que ver con que el vínculo no es un vínculo que realmente pueda cumplir esa función de sostén, ¿no?
Y a veces pasa, y está bueno traerlo, que nos imaginamos y hasta de alguna manera tenemos un pensamiento mágico de que cuando nazca ese bebé, nuestra mamá va a poder estar para nosotras de una manera que no estuvo antes, ¿no? Como que se va a dar un clic cuando nazca ese bebé y a veces hay mucha expectativa puesta en eso. Y la realidad es que en la gran mayoría de los casos no sucede. Porque no llegamos desde cero a tener un hijo en relación al vínculo con nuestra madre. Ya tenemos un vínculo forjado. Y lo que podemos, podemos, y lo que no podemos, no podemos. Con esto no quiero decir que no haya posibilidad de variaciones, porque sí las puede haber, pero en términos generales no se va a dar solamente por el nacimiento de un hijo que ese vínculo se transforme en aquello que a mí me hubiera gustado. Claro, porque en esto que hablábamos recién, ¿no? Como del antes, como de la hija que fuimos, que también somos, porque no abandonamos ese rol, sino que asumimos otro rol además del que ya tenemos, pero no dejamos de ser hijas. Entonces eso también creo que es importante traerlo. Y en esto que vos decías, las expectativas con las que llegamos a ese momento, ¿no? Que a veces nos construimos un ideal de vínculo o de cómo va a ser nuestra madre con nosotras y con nuestros hijos. Y a veces no sucede ni una ni la otra, ni como es como madre apoyándonos o conteniéndonos o, no sé, satisfaciendo las necesidades que tenemos en ese momento, ni como abuela tampoco. Claro, porque también no olvidemos que nosotras nos transformamos, pero ellas también, porque ellas se vuelven abuelas. Entonces también para ellas es una crisis, ¿no? Evolutiva, como decía Nela hoy, en la que ellas también cambian su rol en el mundo y se transforman. Entonces hay que ver cómo esa transformación de ambas cuaja, digamos, ¿no? Si, para bien, para poder construir sobre eso. O incluso, no sé si siempre, y acá discrepo un poquito, no sé si siempre estamos necesitando a nuestra mamá. No sé, en lo personal yo conozco casos también que han tenido hijos en el exterior, con su mamá en Uruguay y ellos en el exterior, y que a la hora de elegir a una persona que vaya a acompañarlas para el parto, para el puerperio, no es la madre. Justamente porque miedo a que mi madre puede ser, no sé, pongo ejemplos, ¿no? Pero puede ser muy intensa, invasiva, puede ser invasiva, entonces prefiero que venga mi padre, o un tío, o una tía, o una amiga, ¿no? Y también se da mucho esos casos, que a veces produce mucho dolor en la madre, pero bueno, son elecciones que a veces toman las hijas justamente para cuidarse, ¿no? Igual yo me atrevería a decir que siempre necesitamos a nuestra madre, tal vez no a la que tenemos. Pero hay una cuestión ahí del ser maternadas. Bueno, pero puede ser no la madre, puede ser maternarse, quiero que me cuide una tía. Bueno, pero lo que pasa que idealmente sería la madre, pero mi madre tal vez como es, no es lo que yo necesito. Que eso lo entiendo, pero psicológicamente hablando yo me atrevería a decir que sí, necesitamos a nuestra madre. Capaz que ahí también no sé si es que se confunden o bueno, se encuentran lo que sería la madre real con Exacto. la madre fantaseada o quien pueda ejercer el rol materno, Claro, ¿no? Que no necesariamente claro. sea la madre biológica. Sí. Claro. Siempre asociado, ¿no? Al cuidado, ¿no? Porque acá yo todo el tiempo estuve repitiendo, necesitaba que me cuiden, ¿no? Sí. La madre cuida y cuidan. Me quedé pensando en eso, ¿no? Cómo volvemos a eso, ¿no? La madre cuidadora, y cuando estamos hablando de la necesidad de tener una madre, en realidad estamos hablando de la necesidad de que nos cuiden. Claro. Que nos cuiden, que nos acompañen, que nos abracen, que nos mimen, ¿no? Como todo eso. Que nos validen. Que nos validen, sí, sin duda. Desde antes, ¿no? Desde el embarazo, ahora que vos decías esta situación, ¿no? De que te habían dicho cuando estabas embarazada, Pato, desde el embarazo incluso se da un fenómeno psicológico que se llama transparencia psíquica, que tiene que ver con que estamos mucho más propensas a conectar con recuerdos, sensaciones de nuestra infancia, de cuando nosotras fuimos hijas,
seguimos siendo hijas, perdón, cuando nosotras fuimos niñas, de cómo fuimos criadas, a veces vuelven hasta situaciones que ni siquiera las teníamos como recuerdos, ¿no? Emergen en este tiempo del embarazo, porque es como que bajan las barreras, ¿no? Las barreras como más de resistencia a dejar un poco, ¿no? Ahí en el pasado determinadas cuestiones que quizás fueron dolorosas, ¿no? Y bueno, se da este fenómeno y entramos como más en contacto con eso, cómo fuimos criadas. Y es un poco necesario también para ir como armándonos como madres, ¿no? De cómo nosotras vamos a ahora ejercer ese rol, esa función, y nuestro modelo primero siempre va a ser el que nosotras recibimos, ¿no? Y ahí pueden pasar muchas cosas, desde querer diferenciarnos, ¿no? Cuántas veces escuchamos decir, yo no voy a ser como mi madre, ¿no? O yo esto no lo voy a repetir. O puede ser también el querer seguir los pasos de quien nos crió y decir, sí, quiero ir por este lado, ¿no? Pero en todo caso, siempre va a ser un modelo que va a estar ahí y que va a tener su peso a la hora de nosotras hacer nuestras propias elecciones. Y lo que está bueno también es que tomar en cuenta que esta transformación es continua, ¿no? Es dinámica. Porque yo mirando mi propia experiencia en lo que yo pensaba cuando estaba embarazada de mi primer hijo, ¿no? De todo lo que yo quisiera que fuera mi madre, o todo lo que no quisiera que fuera también, y que después eso lo fuimos transformando de a dos, y también un poco dejar que las cosas fluyan en ese sentido de ver qué pasa realmente. Porque, ¿qué pasa? No es lo mismo la madre criando a sus hijos que la madre cuidando nietos, ¿no? Hay una diferencia enorme. Puede ser para bien o puede ser para mal, pero muchas veces fuimos hijos de madres desbordadas o de madres que criaron solas y que tuvieron sus experiencias, hicieron lo que pudieron en su momento, y hoy con el abuelazgo ves otra mirada, quizás con mucha más paciencia, con mucho más tiempo para dedicar. Entonces todas estas recriminaciones nuestras de cómo fueron como madres nuestras, quedan de lado porque la ves en ese otro rol y decís, mirá, qué hermoso como es, ¿no? O por ejemplo, yo he escuchado mucho en amigas y eso, antes de parir, de decir, yo no quiero que mi madre sea la que cuide a mis hijos todos los días. Quiero que la vea como abuela, que tenga su espacio, pero no que tenga este cansancio o esta carga mental de cuidar todos los días, y esta disponibilidad que en realidad es un trabajo, ¿no? Y que eso también lleva al desborde, lleva al cansancio. Y entonces, claro, la calidad del tiempo, indudablemente baja, o sea, en esos momentos. Pero que después eso lo vas amoldando y quizás, habías empezado a pensar, al principio pensabas, bueno, se van a ver un día a la semana y terminan siendo 3 porque ves que, ¿no? Que las cosas fluyen. También aceptar, que hay cosas que pasan en la casa de la abuela, que en casa no, yo que sé, a veces podemos ponernos intensas con formas de crianza o con forma de alimentar, y que eso puede generar rispidez. Muchas veces en madres primerizas pasa mucho, ¿no? Como, bueno, no quiero que mi hijo coma esto, y después, bueno, vas soltando, porque decís, bueno, esto lo come pero en la casa de la abuela, acá en casa no. O capaz que no, y también eso genera como una rigidez ahí, de repente tensa el vínculo. También como en esto de, nosotras lo trabajamos mucho en la clínica, como esto del vínculo con la madre, y bueno, también lo hemos hablado un montón de veces, como salir del rol también de que lo podemos todo, a veces para las mujeres cuesta, ¿no? Y pienso en esto porque es como a la vez la lucha interna que tenemos entre necesito ayuda, ¿no? Pero, bueno, de repente no quiero que sea de esta forma, o esta ayuda que me dan no me sirve, y a veces es esto también, aceptar y lidiar que esto es lo que mi mamá me puede dar, esto es lo que mi mamá es, y bueno, y si yo necesito la ayuda, o aceptarla de esa forma, o bueno, o buscar otro tipo de ayuda. Por ejemplo, en el caso de la ayuda, ¿no? Me surge cuando vos traes esto. Que muchas veces yo creo, y traigo el tema de la ayuda porque es un temazo en el tema del vínculo con la madre, porque sobre todo en los primeros meses o los primeros años, que todo es más intenso, que es muy demandante, que es muy cansador,
es un tema porque nos podemos encontrar con que, con esto que decía recién, con que la ayuda que recibimos no es la que esperábamos, con que me gustaría que me ayude y no me está ayudando, porque como si mi madre, esto lo veo mucho, ¿no? Como si mi madre fue una persona que hizo todo sola y que no sé qué, cómo no ve que yo necesito esa ayuda que ella no tuvo, ¿por qué a mí no me la da? Yo creí que ella iba a entender que yo necesitaba esto, porque ella también lo pasó. Eso se ve, claro, porque a veces lo que yo veo de eso es que a veces justamente las madres que criaron solas o que tuvieron una vida bien sacrificada con sus hijos, con sus hijas, ven en la hija como diciendo, bueno, si yo pude, vos podés, como diciendo, ay, pero yo crié tanto y vos te estás quejando, ¿no? Como que en lugar de decir, como yo viví todo esto, te ayudo porque yo sé lo que es, te pone más en el lugar, ¿no? De, bueno, no, pero vos podés, yo lo hice, vos podés, ¿no? Como... Sí, que de alguna manera si vos hacés diferente, como que se puede llegar a sentir por parte de la abuela en este caso, como ¿deslegitimizar? Sí, o interpelada en cómo fue ella. Claro, y pasa, por ejemplo, también con las diferentes decisiones de crianza que tomamos, ¿no? Que de repente pienso en situaciones, así como vos decías, ¿no, Tati? De madres que de repente se vieron como muy... como tuvieron que sacrificar mucho, ¿no? Y tuvieron que sostener mucho, muchas veces muy solas. Y bueno, y fueron tomando las decisiones que fueron pudiendo también, ¿no? Y hoy en día, con la crianza respetuosa, con esto de poner al niño en el centro, que siempre vamos a hacer el disclaimer de que estamos súper afín de que esto sea así, de que el niño sea entendido como un sujeto de derecho, pero bueno, junto con eso, como lo hemos dicho en otras oportunidades, también muchas veces empiezan a aparecer los dogmas de cómo deberían de ser las crianzas y todos esos cómo deberían de ser, terminan recayendo en la madre, porque generalmente es la madre la que, ¿no? se inmola para darle de comer saludable, para que esté estimulado, para tener presencia y tiempo de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuando nosotras, desde esta nueva generación de madres, intentamos hacer estas cuestiones que hoy sabemos que le hacen bien a nuestros hijos, muchas veces eso no se hizo en otros tiempos, o no lo hicieron con nosotras cuando éramos niñas, ¿no? Entonces eso puede generar dolor en esa abuela, porque es como si de alguna manera se estuviera diciendo lo que vos hiciste no estuvo bien, no fue suficiente, no alcanzó, ¿no? Y bueno, y habrá quien lo pueda entender y no se lo tome personal y que pueda decir, bueno, bienvenida sea la nueva información y las nuevas herramientas y voy a ir con vos a descubrir este nuevo mundo juntas. Y habrá la que no, la que se lo tome personal, la que se sienta herida, la que sienta que la estás tratando de mala madre, ¿no? De forma a veces mucho más implícita, ¿no? Ni siquiera digo que haya una discusión o un intercambio tan explícito de poner esto en palabras, que hasta sería mejor, en el mejor de los casos, ¿no? Pero quiero decir, también en las decisiones que nosotras vamos tomando, de alguna manera se pueden dar estas cosas en el vínculo con nuestra madre, ¿no? Sí, como también pasa a veces con la pareja. Ahora me quedo pensando como en esto de, pero ¿cómo no se da cuenta? Si ella también lo vivió, que también pasa con las parejas, o sea, se tiene que dar cuenta, pero ¿cómo no se da cuenta de tal cosa? Y a veces no, se da cuenta y es necesario poner en palabras lo que sentimos, si es lo que necesitamos y si creemos que eso va a poder hacer algún movimiento en ese vínculo o generar algún cambio o de repente que se genere un acercamiento, digo, en el caso de que lo necesitemos, ¿no? Sí, la comunicación siempre va a ser clave para mejorar los vínculos en general, ¿no? Y obviamente también el vínculo con nuestra mamá. También suele ser lo que más nos es dificultoso, ¿no? Poder transmitir lo que necesitamos, lo que queremos, de forma clara, haciéndonos cargo de lo que nos toca, entendiendo que yo le puedo pedir al otro y el otro no está obligado a darme nada. Cuando yo hago un pedido, tiene la respuesta positiva o negativa. El otro también tiene derecho a decidir sobre eso.
Pero bueno, es algo que también sucede mucho, ¿no? Esto de no saber cómo comunicarnos en relación a lo que necesitamos cuando nos convertimos en madre con nuestra madre, ¿no? Y después también la influencia que pueda tener la madre en cómo recibimos, por ejemplo, lo que las madres podrían decir un consejo o una sugerencia, porque yo ya fui madre, ¿no? A veces quizás es desde un lugar más a la defensiva que nos podemos poner, como no, a mí no me digas, yo soy madre, decido yo, o también el otro extremo, ¿no? De recibir todo como si fuera la verdad absoluta y la experiencia andante, ¿no? Que la experiencia no la ponemos en duda, pero a veces no necesariamente tenemos que tomar todo de esa experiencia. Y eso también, ¿no? Como atención, hay una oyente chilena que nos mandó un audio en relación a este tema, que ella hablaba de que ahora lo vamos a poner, pero que ella hablaba de cómo en esta nueva generación, en esta generación nuestra, que donde el niño es visto como sujeto de derecho, ¿no? Y tiene otro lugar en nuestra forma de ser mirado, que quizás en la historia de la infancia no era así, ¿no? El niño antes ni siquiera era considerado niño casi, de niño pasaba a adulto en un periquete, ¿no? Con responsabilidades adultas, donde sus deseos no estaban puestos en la mira, sino más el deseo adulto siempre, ¿no? Estas nuevas formas de ver al niño también genera fricciones con cómo fuimos criadas y con nuestros propios padres, que además, madres en este caso, que además ellas también tuvieron seguramente lo mismo con sus propias madres, ¿no? Porque pensemos que nosotros estamos hablando acá de una generación más o menos de 40 años, que es con la que más o menos tenemos nosotras, pero ellas con generación de 70 también fueron criadas de repente de otras formas donde la violencia era mucho más, por ejemplo, aceptada, o la violencia física, la violencia verbal, y ellas también rompieron un poco con eso, hicieron lo suyo, y bueno, nosotros venimos también a romper un poco con eso, ¿no? Uh-huh. Qué importante la terapia para esto, sí. Qué importante la terapia para poder justamente resignificar un poco a nuestras madres y los procesos que ellas tuvieron y decir, bueno, hicieron lo que pudieron con las herramientas que pudieron en el contexto histórico que estaban, y quizás a partir de ahí también transformar. Tiene que ser un ida y vuelta, ¿no? Esto no necesariamente pasa en todos los casos, obviamente. Hay madres que mejor tenerlas lejos también. También. ¿Es así? Y no siempre hay un ida y vuelta. Y no siempre hay un ida y vuelta. Y no siempre las madres están dispuestas también a eso, ¿no? Y no siempre tiene que ver con asimilar esto de hicieron lo que pudieron con lo que tenían en el momento en el que estaban. Sí, y también tomaron decisiones. Claro. Y a veces esas decisiones tuvieron un impacto en nuestra vida, un efecto, y muchas veces un dolor que se generó. Entonces también a veces no es solo entender como de dónde viene, porque mi madre tuvo una crianza así, entonces fue así, y también hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento. Sí, perfecto. Nos sirve para entender cómo de dónde viene la cosa. Eso no quita el efecto que tuvo en nosotros. Eso no quita lo que a nosotras nos generó ese vínculo. Y las consecuencias emocionales que eso pudo haber tenido en nosotras. Entonces, que eso es lo que nosotras trabajamos en el ámbito clínico, en la consulta, porque también es de lo que nos podemos hacer cargo. No de lo que nuestra madre hizo con nosotros, sino de lo que nosotros hacemos con eso que nos pasó. Con eso que nuestra madre hizo de nosotras. O sea, esto que me pasa a mí, con esto que fue mi madre, es lo que podemos trabajar. Lo que mi madre hizo, lo hizo. Las decisiones que tomó, las tomó. Cómo nos crió, fue como nos crió. Sobre eso no tenemos poder de cambio, digamos. Sí sobre cómo nosotros nos sentimos hoy con eso. En mi caso, la relación con mi mamá, capaz que es medio cliché decirlo, pero cambió un 500% después de que fui mamá yo. Yo tenía una relación muy particular con ella. No era ni sana, ni buena, ni demasiado linda, sino que bueno, era como madre, hija, chau, había que llevarlo. Y la verdad es que después de que vino mi primer hijo y lo reafirmé con mi segundo hijo, cambió muchísimo. La entendí en todas las decisiones que tomó por mí, que yo le cuestionaba por qué había hecho esto, por qué había hecho lo otro, y la verdad es que
bueno, hoy en día puedo decir que extraño a mi mamá, que le puedo decir que la amo. Mi maternidad impactó en el vínculo con mi mamá de forma súper positiva, potenció, tenemos un vínculo muy estrecho, muy cercano, pero la típica frase de que cuando seas madre lo vas a entender, bueno, sobre todo eso, entendí un montón de decisiones y de elecciones que hizo ella para con nosotras, sus hijas, y su estilo de crianza y la forma que nos quiso criar, y potenció también ese espacio de refugio, de sentirte sostenida, de sentirte hija, además de ser madre, que es tan necesario, el sentirte acompañada, entendida, no juzgada. Ese abrazo reparador cuando las cosas no salen del todo bien o no como lo esperabas, cuando las expectativas eran altas y te diste de frente contra la pared con tu maternidad. Bueno, ahí el vínculo con mi mamá fue curita, fue ayuda a sanar y también a entender de que hacemos lo que podemos con lo que tenemos y eso, el vínculo a partir de mi maternidad se potenció, y yo también creo que no hubiese sido la misma mamá si no hubiese estado ella ahí del otro lado. Yo siento que no hubiese podido sola con muchas cuestiones, y tenerla ahí también me hizo confiar más en mí y creer más en mí, así que eso. Ella me acompañó mucho, mucho, mucho en la crianza. Yo creo que nosotros somos la generación que no estamos repitiendo patrones y creo que eso es súper importante, por lo menos un fenómeno que se está dando acá en Chile, sobre todo en la gente como de 30 que está criando, de 30 hacia arriba, y ya los de 20 y tantos que son muy pocos. También estamos en esa perspectiva de la crianza, de que medio que nos estamos sanando nosotros mismos de nuestras heridas de niñez. También acá traigo esto de que cuando criamos, ¿no? Una vez que nos convertimos en madres y empezamos a criar, se activa y se rememora cómo nosotras fuimos criadas, ¿no? Y también ahí se pueden despertar determinadas emociones, como por ejemplo el enojo, ¿no? En esto de darnos cuenta o caer en la cuenta de lo que no pudo nuestra mamá, ¿no? Que más allá de que después podamos hacer ese análisis de hizo lo que pudo y es un buen puerto al cual llegar, también es importante, y esto yo lo trabajo bastante, no saltearse, para algunas personas sobre todo, la parte de enojarnos, la parte de validar lo que nos pasó a nosotras. Claro, eso es lo que digo. Y por más que mi mamá de repente tenía, yo qué sé, un montón de trabajo, no tenía ayuda ninguna y lo que fuera, que explica, entre comillas, que haya tenido poca paciencia, que de repente haya sido agresiva, que haya tomado las decisiones que tomó, no deja de ser doloroso para mí no haber recibido la contención que necesitaba, el cuidado que necesitaba, las palabras amorosas que necesitaba, y tiene que haber un momento en el que yo pueda mirar a esa niña que fui con los ojos de hoy y decir, sí, acá faltó esto, y esto generó dolor y hasta quizás abrió una herida que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias, y que si yo no trabajo eso, también posiblemente la siga trasladando hacia cómo yo voy a criar a mis hijos, ¿no? Entonces, esa parte igual es importante que suceda, y a veces es más como consciente y a veces no tanto. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de estar con José, mi hija más grande, cuando era más chiquita, sobre todo, y cada tanto igual me pasa, de conectar con algún momento en el que estoy súper disponible para ella, hablándole de una manera cariñosa, pausada, con paciencia, en un momento en el que de repente, o ella está desbordada, pienso cuando era más chiquita, ¿no? Y a mí a veces me pasa que me emociono y medio que me lagrimeo. Y me acuerdo que me ha pasado varias veces de decir, ¿con qué tiene que ver esto, no? Y pensándolo un poco más, a veces me da la sensación de que tiene que ver con que estoy pudiendo hacer algo que quizás no siempre pudieron hacer conmigo, ¿no? No quiero decir que nunca se hizo porque no sería justo, pero bueno, sin duda, quizás en algunos momentos que lo necesité no se pudo, y conectar con que yo lo estoy pudiendo hacer para mi hija, que obviamente no lo puedo hacer siempre tampoco, para mí es de alguna manera sanador, y quiero traer ese aspecto, ¿no? Que cuando nosotras empezamos a hacer cosas diferentes con nuestros hijos, a poder estar de otras maneras y a poder brindarles cosas que quizás nosotras no pudimos recibir,
es algo que resulta sanador para nosotras. Porque nos estamos como dando eso a nosotras mismas, ¿no? Desde un lugar adulto. De alguna manera en la clínica siempre tratamos de llegar ahí, ¿no? Como a salir del posicionamiento infantil de lo que no me dieron, que si bien, como decía hoy, hay que pasar por el momento de validar eso que nos dolió, pero no para quedarnos ahí pidiendo algo hoy desde ese posicionamiento infantil. Y hablo de posicionamiento, acá no hay ningún juicio para decirle a nadie que es infantil, ni mucho menos. Tiene que ver con un posicionamiento psíquico. Cuando llegamos al posicionamiento adulto es cuando nos podemos hacer cargo y podemos darnos o nosotras mismas lo que necesitamos, o lo podemos ir a buscar allí donde sí nos lo pueden dar. Ujú. Porque siempre hay Cuesta muchísimo. en vínculos, ¿no? Muchísimo. Yo me acuerdo de una paciente que ella le dolía mucho esto de, ella misma lo veía, ¿no? Como siempre volver a este lugar de la niña, ¿no? De la niña que fui, como siendo adulta, como que se enojaba con esto de seguir necesitando cosas de la madre que la madre no le daba. Y cómo trabajamos también como poder salir del lugar de alguna forma de la víctima de la situación, ¿no? Como, bueno, de hoy yo puedo darme lo que necesito o salir a buscarlo. Y también eso implica un duelo, porque es, bueno, yo tengo que hacer este movimiento porque mi madre no me lo puede dar. Y tomar contacto con eso es muy doloroso también, ¿no? Como mi madre esto que yo quiero, yo lo tengo que salir a buscar porque no me lo puede dar. Y a veces es como, cuesta mucho hacer ese movimiento porque cuesta mucho enfrentarse a ese dolor de todo esto que yo necesito de mi madre, no va a estar. Y aceptar eso. Sí, el duelo de lo que no es, digamos, de lo que no fue y lo que no es. Y también cuando las madres no están. Eso te iba a decir, me hizo acordar el episodio de duelo que grabamos. Vayan al episodio a escucharnos. Después nosotros abajo vamos a poner los episodios, en los links a los episodios que nombramos que tienen que ver con este tema. Muchas veces son todos, porque la verdad que el tema vincular siempre está puesto, pero hablamos en el capítulo de duelo, hablamos sobre cuando los padres no están, ¿no? El duelo de lo que no fue, de lo que no pudimos, de no poder de tener a los abuelos para nuestros hijos. Me hizo acordar a eso, ¿no? También en los casos de cuando la maternidad te conecta con tu propia madre y tu madre está ausente porque falleció. Eso también debe ser muy... Sí, porque a veces eso está la fantasía presente como de, mi madre hubiera sido no sé qué, mi madre hubiera hecho no sé cuánto, mi madre... Como que hay un fantasma presente que también hay que elaborarlo, ¿no? Porque a veces eso también cuesta y es difícil en esto, yo qué sé, porque de repente no está la madre, pero la suegra, ¿no? Entonces, bueno, está mi suegra, pero no es lo mismo. No, que obviamente no es nuestra madre. Sí. Pero también como eso de hasta el enojo que puede implicar, ¿no? Que mi madre no esté, porque el enojo en definitiva es con eso, ¿no? Uh-huh. Con la ausencia, con... Sí, esto de idealizarla, porque no vamos nunca a tener la posibilidad de cotejarlo. Claro, esa exacto. mamá que no está, que murió, nunca vamos a poder cotejar cómo hubiera sido como abuela. Solo nos vamos a quedar con lo que nos imaginamos y nos vamos a imaginar lo más lindo quizás. Claro. Entonces, de alguna manera, perdemos pie en la realidad, en que todos somos personas con nuestras falencias y podremos hacer muchas cosas bien o entendernos en un montón de aspectos y en otros no. Humanizar la figura de la madre me parece que es importante, la que está, la que no está, pero no hay madres perfectas, así como nosotras tampoco, y acá también quiero traer como una cuestión a prestarle atención y a tener un poco de cuidado en esto que yo traía hace un ratito de nuestra maternidad o cómo criamos a nuestros hijos como una forma de reparación o como una forma de sanación a nuestra propia historia. Hay que tener cuidado con no volverse muy autoexigente o perfeccionista y ya no permitirnos ninguna falla, ¿no? Porque yo tengo que reparar la situación que viví o sanar mi niña herida a través del vínculo con mi hijo, entonces no le puedo fallar, no puedo ser esa madre que no está, no puedo, ¿no? Que eso
también pasa y nos terminamos exigiendo un montón porque si no tenemos miedo de convertirnos en aquella madre que nos dolió que fueran con nosotros, ¿no? Y además estamos rodeadas de un mundo súper exigente, ¿no? Y todos estos dogmas de la crianza respetuosa que yo nombraba, que nos facilitan, nos allanan el camino para esto, para seguir exigiéndonos, para ponernos la vara bien alta. Y es muy jodido cuando entramos en esa. Trae muchas consecuencias psíquicas, mucho desgaste, agotamiento, sensación de insuficiencia, mucho darse palo cuando no logramos determinada cosa, y por eso lo voy a decir siempre, la madre ideal es la enemiga de la madre real, y creo que el trabajo de humanizarnos como madres es clave y fundamental para una salud mental. Mi madre siempre dice, una gracia, pero tiene un poco de razón en algunos casos, que dice, bueno, ay Tatiana, tienen amor, están llenos de amor, estos niños están llenos de amor, no te preocupes tanto, como diciendo, no puedes tener todos los frentes, porque lo más importante que es la contención y el amor la tienen, ¿no? Después fallas millones, ¿no? Pero ella siempre me lo dice desde ese lugar, que también es verdad, ¿no? Como en esto de las exigencias que vos decías, Nela, que nos podemos llegar a poner y también vinculado con la relación con nuestras madres por querer romper ciertos patrones. Y las exigencias son muchísimas y bueno, no nos olvidemos que no está bueno compararse con el desamor, ¿no? Pero es cierto que hay niños que no tienen amor, que no tienen contención, no tienen papás, no tienen mamá, y que a veces como que acordarse un poco y decir, bueno, yo estoy dando todo acá con amor, ¿no? Y que eso es sumamente importante, ¿no? Que no basta, obviamente, que el amor no basta, pero qué importante es. Sí, ahora yo te escuchaba con respecto a esto del amor y y volviendo al tema del vínculo con nuestra madre, se me vienen a la mente situaciones que acompaño, ¿no? De mujeres que trabajan mucho en el vínculo en el vínculo con su mamá, lo de las expectativas, ¿no? Que tienen con respecto a cómo van a ser cuando sean abuelas, no solo como abuelas, sino como madres de mía siendo madre, ¿no? Y yo siempre les pregunto si eso que esperan es algo que alguna vez fue. O sea, esto que vos esperás de tu madre, ¿es algo que alguna vez ella fue contigo? ¿No? Como también trayéndolo a lo posible, porque en esto de lo idealizado, a veces nos imaginamos que, creo que vos lo decías hoy, Nela, ¿no? Que como que por arte de magia, sí. No, yo soy madre, me convierto en madre, mi madre en abuela, y va a surgir una nueva personalidad, una nueva persona, que sí, obviamente, ya lo hablamos, la identidad, lo hablamos de encontrarnos con un nuevo rol y con partes de nosotras que no conocíamos, y también nuestras madres siendo abuelas también se descubren en un nuevo rol y una nueva parte de sí mismas. Pero hay veces que hay cosas que no estuvieron y no van a estar. No estuvieron y no van a estar. Entonces, también ahí es importante como hacer ese trabajo del amor. Me acordaba de un caso en particular, ¿no? Como del amor, ¿no? Bueno, yo ahora le estoy dando todo este amor que de repente yo no recibí. Y esto que decías vos, Nela, como me lo puedo dar a mí o lo puedo salir a buscar a donde lo puedo conseguir. Pero si yo vuelvo constantemente, ¿no? a mi madre, que no está, que no es como yo esperaba, lo único que voy a encontrar es frustración constante. Ahí también lo que me parece que está bueno hacer y se puede hacer, porque a mi madre yo no la puedo cambiar, ¿no? Si se da que con el nuevo rol de abuela y se mueven algunas fichas para ella y ella puede hacer algunos movimientos, excelente y bienvenido sea, por supuesto, ¿no? Pero si no, no. O si esos movimientos igual no me son suficientes, yo a ella no la puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es mi mirada. Y acá traigo algo que también pasa mucho y que también es clave, que tiene que ver con resignificar a esa madre. A mí, en lo personal, me pasó fuerte. Yo creo que hoy en día tengo el mejor vínculo que he tenido con mi madre desde que soy madre. ¿Por qué? Porque la maternidad, entre otras cosas, me vino a traer
esta nueva mirada hacia cómo mi mamá me maternó a mí y a mi hermana, y realmente conecté con lo zarpado que es maternar, con lo difícil que es, con la carga que supone. En el caso de mi mamá, además, estaba separada de mi papá y mi papá estaba presente por momentos sí, por momentos no, era como bastante fluctuante, y la que siempre estuvo al pie del cañón fue mi vieja. Y por supuesto que se desbordaba, y por supuesto que se enojaba, y por supuesto que además ella no venía tampoco de una crianza muy respetuosa como para tener herramientas claras de cómo acompañarme a mí y a mi hermana. Trabajaba 500.000 horas, y en ese contexto nos crió. Y fuimos un montón de horas a colegio, por ejemplo, que es algo que yo hoy... mal no saliste. Tan mal no salí, ya vamos a hablar de eso. Que es algo que yo, por ejemplo, hoy pondero un montón, y evidentemente se me juega algo ahí, porque yo quiero que mis hijas vayan pocas horas a una institución educativa, y que hagan otras cosas, y poder estar, y chuco y mojo, y he tenido que hacer ahí como movimientos internos para aceptar algunas cosas también. Pero entiendo que dentro de las decisiones que podía tomar mi mamá, esa fue una buena decisión, y esa la veo hoy, ¿no? Porque para mí el colegio al que fui fue como una casa en algún sentido. Era un lugar donde yo me sentía contenida, era un lugar donde había personas referentes para mí. Entonces toda esa mirada institucional de están 1000 horas adentro de ese centro educativo, para nuestro contexto también tenía un montón de beneficios. Por ejemplo, ¿no? Además de que tu madre trabajaba en ese contexto. Mi madre trabajaba en ese colegio, aparte, que le daba otra familia. Y también ese colegio fue el que te dio tus amigas que tenés hasta hoy. Sí, por supuesto. O sea, y hay muchas cosas buenas que puedo llegar a decir, más allá de las que capaz que no te dio me gustan. a mí misma. Me dio a mi gran amiga Tatiana. Pero bueno, volviendo a lo que iba, a mí me permitió en mi maternidad ponerme realmente en los zapatos de mi madre. Y hasta por ahí nomás, porque yo hoy tengo otra realidad para criar a mis hijas, estoy en pareja, tenemos una corresponsabilidad que tendrá sus cosas, pero para mí que es muy buena, un montón de cosas que ella no tuvo y que ella tuvo que lidiar en otra época además, donde habían otras exigencias también para las madres, ella no tenía mucha red y bueno, hizo lo que pudo, hizo un montón. Y hoy, cuando yo misma me desbordo o me siento sobrecargada o lo que sea, a veces me encuentro pensando, ¿cómo hizo mi vieja? Con 2 gurisas, poniéndole el lomo a la situación, obviamente con algunas consecuencias, por supuesto, pero hoy, de verdad y sinceramente, puedo valorar muchísimo más, cosa que en otro momento de mi vida no, y creo que también tiene que ver con esto del posicionamiento infantil y adulto, ¿no? Yo me recuerdo adolescente o incluso jovencita, muy lapidante en relación a mi mirada con mi mamá, de todo lo que no pudo, de lo que me hizo mal, Es parte del adolecer también, ¿no? Eso. Sí, Y también hay que pasar por ahí. Y también es parte de el otro día también lo trabajaba con una paciente, como esto de que los padres, como figuras todopoderosas, tienen que caer en algún momento de la vida, tienen que caer de ese pedestal en que los ponemos, porque es yo me acuerdo siempre que mis padres me decían, nosotros no somos perfectos, tenemos defectos, como no nos idealicen, porque somos seres humanos, como yo me acuerdo de eso, como lo tengo muy presente. También siento que muchas veces he sido muy, muy exigente con mi madre, muy también como creo que la palabra es, la juzgué, tal vez. Y hoy en día entiendo que, no sé, hay cosas que yo también elijo hacer diferente, aunque también me atraviesan o me interpelan, porque siento que hay cosas que de igual me encuentro repitiendo, entre comillas. Y bueno, y también, a ver, yo creo que en esto de la idealización, por nosotras mismas también tenemos que romper con eso, ¿no? Como si exigimos, como tomar contacto con la exigencia que nosotros tenemos hacia nuestras madres es también tomar contacto con las exigencias a nosotras mismas, ¿no? Como, bueno, yo no le puedo exigir a mi madre esto porque tampoco me lo puedo exigir a mí. Todo esto, ¿no? Y otra cosa, como también esto del el amor de una madre, el amor incondicional, como también romper un poco con eso, porque no todas las madres
son así, no lo pueden dar desde ese lugar, ¿no? Como yo me he encontrado escuchando mucho esto, porque ese amor incondicional de la madre, no todas las madres son incondicionales, no todas las madres sienten ese amor, ni lo expresan, ni lo dan, o por lo menos como nosotras lo esperamos, porque hay una construcción también social del amor de la madre. Total. Entonces, cuando nos encontramos con que no lo sentimos así, con que no lo vivimos de esa forma, con que no crecimos con ese modelo, y cómo nos interpela cuando nosotras nos toca criar, ¿no? Porque nosotras sí queremos ser, de repente, incondicionales, o dar ese amor, o que no tuvimos, o que... Y también nos enfrenta como, pero esto yo no lo tuve. ¿Y por qué no lo tuve? Porque se supone que una madre tiene que ser así, tiene que ser incondicional, tiene que dar ese amor, el amor más profundo que se puede sentir en la vida. Y a veces eso no sucede. Entonces, hay un trabajo interno que hacer que es muy duro, pero que también puede ser muy, muy revelador y además que aliviana un montón. Que tomar contacto con eso y también, no me gusta mucho usar la palabra soltar, pero capaz que muy hippie, pero sí, pero hay cuestiones que tenemos que soltar. Hay cuestiones que tenemos, ideales que tenemos que soltar, exigencias que tenemos que soltar, porque también implica tomar contacto con lo que es y aceptar lo que es. Cuando hablábamos de duelo, hablábamos justamente de adaptarnos a la nueva realidad. Voy a decir algo acá, ¿no? Lo importante también de poner acá los límites, ¿no? En cuanto a tu propia madre, ¿no? Porque me parece que también eso puede a veces generar como puntos de inflexión en el vínculo, ¿no? Cuando pones un límite. Tengo un recuerdo acá muy fuerte de, por ejemplo, con el tema... pantallas, ¿no? De una amiga que le puso límite a la madre. Bueno, bárbaro, está. Pero no puede ser que venga acá y está asociado a la pantalla, ¿está? Tú le pones pantalla, perfecto, pero no, yo no quiero que esto esté asociado a que venga a la casa de la abuela, entonces acá tengo pantalla. Ese límite, claro, hacia esa madre que al principio no le gustó mucho, ¿no? Como, bueno, es lo que tengo para dar, ella viene acá y pasa bárbaro, ¿no? Como esas cosas, pero que después la madre lo toma, ese límite, y logran crear un escenario que a las dos, a madre e hija, les viene bien, ¿no? Un límite bien puesto que al principio generó fricción, que al principio quizás generó alejamiento, pero luego reconstruyó algo mucho más lindo, porque ahora las dos se sienten a gusto en eso, ¿no? Qué importante también ahí la escucha de la madre que decíamos hoy, ¿no? De la madre, de la grande, de la madre grande, digamos. De poder escuchar también a sus hijas, si hay alguna mamá de hija o con hijo, también de tomarlo eso, de poder escuchar, ¿no? El pedido de sus hijas, que podrá ser juzgado, no juzgado por la madre, pero bueno, escucharlo, porque es la crianza que ella quiere darle a sus propios hijos, ¿no? De eso me parece muy importante. Y una cosa más que quería decir con esto de la conexión con la maternidad, con tu propia madre, o esos momentos lindos o no tan lindos con los que uno conecta cuando es madre, muchas veces a través ya sea del sufrimiento o de la felicidad de los hijos, ¿no? En tu caso, cuando estabas hablándole a tu hija de forma calmada, tranquila y sintiendo que estabas reparando algo, te emocionó, porque conectaste con tu propio sufrimiento también, de cómo te hubiese gustado o sentís que hubiese sido bueno que te hablaran aquel día, no sé, ¿no? A mí me pasa mucho particularmente que hay ciertas cositas que yo hago, rituales con mis hijos, que me generan conexión con mi niña, y esa conexión tiene que ver con momentos de seguridad. Y me pasa mucho, por ejemplo, en cosas tan simples como ir a tapar a mis hijos en la noche, ¿no? Yo me despierto en la madrugada, si me despierto, voy a mirarlos al cuarto y los tapo. Y siempre le digo a Álvaro, le digo, como que para mí eso, él me dice, ¿para qué hace? Igual se destapan a los 2 minutos, ¿no? Le digo, es verdad, pero yo necesito eso porque siento que les doy... ¿Viste? Siento como... Y se ve que yo sentía eso cuando mi mamá me tapaba. Y yo tengo ese recuerdo de sentir en la madrugada que me taparan y sentirme, qué lindo, me taparon. Aunque estés medio dormida, ¿no? Como de querer devolver esos lindos momentos que a vos te hicieron bien. Bueno, ahora que traes eso, y uniéndolo con lo que decía Pato, esto de... Vos decías, Pato, no siempre está ese amor incondicional y
Y lo que yo quiero traer es como las diferentes formas o diferentes lenguajes, ahora se habla de los lenguajes del amor, ¿no? Y que a veces no está presente ese amor incondicional de esa forma de te lo doy todo o tan explícito, pero eso no significa que no haya amor, ojo. Claro. Y como poder también como tomar el amor como viene, ¿no? Y capaz que el amor a veces está hecho en forma de te llevo una comida casera o diferentes maneras que cada persona puede, ¿no? No todo el mundo puede decir te quiero, te amo, sos lo más importante en mi vida o sos de lo más importante en mi vida. Por las diferentes razones y por las diferentes historias, muchas veces no se puede explicitar o cuesta mucho explicitar, pero hay otras maneras de hacer sentir al otro amado y a veces nos cuesta recepcionarlas porque no son las que queremos o no son las que ese constructo social que vos traías, Pato, y acá también traigo algo que hace no tanto me hizo un clic leyendo a las chicas a Lala Pasquinelli, de Mujeres que no fueron tapa, que si no la siguen a la cuenta, síganla porque está buenísima. Que bueno, que lo que hacen es un poco de construir determinadas cosas en relación a la construcción de la feminidad. Y bueno, dentro de las tantas cosas que ellas nombran, hubo un momento en el que se pararon a pensar esto de la construcción de la madre, ¿no? Y todo lo que le pedimos a nuestras madres o pretendemos de nuestras madres, que en realidad también está construido. Y que no se lo pedimos ni lo pretendemos de nuestro padre, ¿no? Y ahí un poco trayendo mi propia historia, bueno, mi padre cuando aparecía era Superman. Venía y íbamos a tomar un helado y yo qué sé qué, y claro, y estaba de buen humor, y hacía chistes, mi padre era bastante de los chistes, y para mí eran momentos maravillosos. Pero claro, no tenía el desgaste que tenía mi madre. Claro, no estaba para hacer los deberes, no estaba para preguntar las viandas, no estaba para vestir, para bañarlas, para decir, dale. Exacto. ¿Cuánto más fácil es, bueno, hacer esas apariciones triunfales, ¿no? Claro. Entonces, claro, la que quedaba como la mala de la película, que Y se esto es enojaba. algo Es una historia que se repite se los padres repite separados al lado. Totalmente. mucho. Como el varón, ¿no? Como el papá, como desde este lugar. Y claro, y si nunca estaba, porque el reclamo es mucho más fácil hacerlo a la que está. Obvio. Porque estaba, porque hizo y se equivocó. Entonces la castigamos porque se equivocó. Y como el otro no estaba, no tenemos nada, o sea, entre comillas, no tenemos nada para criticar porque no hizo directamente. No, y también esta idea como de romantizar la figura de la madre, ¿no? Así como hablamos a veces de romantizar la pareja y esto del mundo Disney y qué sé yo, también está con la madre. Sí, claro. Y yo me he encontrado también con pacientes que te dicen, no, porque no es una madre como son las madres, ¿no? Mi madre no es como son las madres. Claro. ¿No? Y en realidad está hablando de una madre, de carne y hueso, con sus dificultades y con sus cuestiones. ¿Y cómo es una madre? Claro, una madre es esa figura también Disney, ¿no? De la que está incondicional, la que no se enoja, la que tiene paciencia, la que deja todo por sus hijos, la que siempre tiene tiempo, la que no... Y ese constructo pesa mucho. Pesa muchísimo. Y pesa mucho a la hora de exigirle a nuestras madres, de forma directa o no, pero internamente exigirle a nuestras madres, compararlas con ese estereotipo y decir, no, ella no lo logró, ella no lo alcanzó. Entonces también traer esta mirada un poco feminista, ¿no? De la cuestión y darnos cuenta de qué es lo que realmente pretendemos de nuestra madre, o pretendíamos, ¿no? Más allá de que pueden haber habido situaciones dolorosas, y eso no lo vamos a negar, pero añadámosle este lente de ver cuánto también les exigimos en relación a que cumplan ese estándar. Sí, yo creo que en eso de estándar, ahora me trae mi experiencia, porque cuando yo fui madre tengo a mi madre y a mi suegra, que digo, son dos potencias de la maternidad, ¿no? Así con todos sus efectos y todo, pero dos personas que yo las tengo como grandes modelos también. Entonces, digo, bueno, yo me meto acá, ¿no? Como entro a la maternidad acompañada por dos zarpadas. También en algún momento me jugó esto de, bueno, yo podré ser eso que en ningún momento algo que yo rescato mucho es que yo nunca sentí, o sea, eso era algo interno mío, porque nunca lo sentí de ellas, ¿me explicó? Nunca sentí esa exigencia de tener que ser de determinada manera, o como lo hacían ellas, o como, más allá de que ellas tuvieran sus discrepancias, o sus formas, o me acuerdo que... Pero que vos aparecía ¿vos mucho. sentís que son como tu norte? Sí, por supuesto.
y lo digo y repito, con defectos y virtudes, con cosas que no me gustan también de sus formas, pero creo que eso forma parte de los vínculos, porque también entiendo que a ellas de repente no les gusta, o no están de acuerdo, o no harían, o no hicieron como yo hago las cosas, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con también con esto del sentir que, o sea, que ellas están a su manera, dan todo lo que pueden dar con el amor que sienten. Y bueno, y yo hoy puedo decir también que bueno, que yo también sé lo que esperar de cada una de ellas, ¿no? Y siento que a mí me aportaron muchísimo en mi maternidad y en mi entrada a la maternidad, porque mi primer puerperio, ya lo conté muchas veces, estuvo heavy, y las que me contuvieron fueron ellas, mi madre sobre todo, o sea, fue una persona que desde antes cuando yo estaba embarazada, ella me lo dejó bien claro y me dijo, mira que yo te voy a ayudar a cuidar a Emi, pero yo te quiero cuidar a vos. Y yo esa frase la tengo tipo grabada, y fue así, o sea, yo siento que fue así, y también sentí, porque ellas me lo dijeron, que ellas también aprendieron mucho de esta nueva forma conmigo, ¿no? Entonces eso está buenísimo, porque, bueno, después que hicimos Nonas y Mamá con Nela, siempre escuchan siempre todo lo que hacemos, los vivos, ven lo que publicamos en Instagram, y siempre comentan, y siempre me lo comentan a mí como, esto que vos viviste, yo, no sé, por ejemplo, mi madre, que me dice, yo cuando vos naciste, no existía la palabra puerperio. Claro. Y todo esto que ustedes describen, a mí me pasó. Y yo no sabía que esto era algo que podía pasar, ¿no? Porque este sentimiento de mucha soledad, de mucha angustia, bueno, en realidad ella estaba muy sola también, realmente estaba muy sola mi madre, porque estaba acá, mis abuelos estaban en Artigas, en una época que no se podía viajar tanto, que, o sea, le tocó también criar como fuera de su red, porque también lo eligió, sí, pero que para ella fue muy duro. En Maternidad Migrante, otro episodio nuestro, hablamos también de eso, muy interesante, cuando tenés un hijo en el exterior o lejos de tu familia, y que muchas veces no, en general son decisiones, ¿no? A no ser que estemos secuestradas, pero en general son decisiones y por algo también se toman, pero cómo pesa en ese momento, el vínculo con la madre lo traían, me acuerdo mucho en ese episodio, lo trajimos mucho el vínculo con la madre lejos, ¿no? Yo para cerrar, obviamente que cada situación es única y cada persona sabrá o tendrá que investigar y hacer un camino para conocer cuánto necesita estar cerca o lejos de su madre, si tiene o no movimientos para hacer que le ayuden a vincularse de una mejor manera con su madre. Pero igual quiero traer como esto del poder agradecer a nuestra madre por lo que sí pudo. Lo digo también porque muchas veces es más fácil ver lo que no estuvo, lo que no se pudo, y bueno, poder poner el foco en lo que sí, y que también somos quienes somos gracias a la vida, ¿no?, que tuvimos, y nuestra madre tiene responsabilidad en eso, no solo de lo que nos duele, sino también de lo lindo que tenemos, ¿no?, y nuestras características que nos gustan. Así que nada, quiero cerrar con polémico ese cierre, pero bueno, en otro episodio lo discutiremos. Antes que nada, antes de irnos, vamos a agradecer, como siempre, a nuestro sonidista Alejandro Correa, a las chicas de Animales de Poder, que nos entregan su hermosa canción Lunar para nuestra cortina musical. Y a todos las oyentes que nos mandaron audios, obviamente, que también nos ayudaron muchísimo para pensar este episodio. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.